estamos de regreso aquí en Esferas y les recordamos que estamos en vivo en esta edición de lunes a las 7:30 de la noche, así que si tienen la oportunidad de llamarnos y hacernos sus preguntas para Héctor Javier Díaz, director de fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, pues nos pueden llamar al 3636-1444 y 3656-3444. Ya tenemos alguna llamada por aquí, ahorita le haré la pregunta a Héctor Javier, perdón, pero teníamos antes de la pausa una pregunta pendiente. A ver, ya inició en este momento entonces el periodo electoral y tú estás como con más ahínco poniendo la pluma sobre las que ya en este momento están en campaña. Efectivamente, el proceso electoral ya arrancó. El instituto se declara materialmente y jurídicamente apto para llevar el proceso. En materia de fiscalización, lo que nos corresponde, primero que nada, es recibir aquellos informes de precampañas. Esto es una vez concluido las precampañas. Pero previo a eso, estar alertas, porque dentro de la reforma legal que hablaba yo hace un rato, hay una serie de mecanismos de control que la autoridad electoral puede, digamos, registrar y coadyuvar para su actividad, no solo de fiscalización, también para las demás actividades que el instituto realiza. Y hay una muy interesante que de hecho sería bueno, digamos, difundirla por este medio, es la posibilidad de que ahora existe un procedimiento en materia de quejas por el uso indebido de recursos en materia de fiscalización. Si en este momento nosotros advertimos, ya sea por un ciudadano o por cualquier persona que conozca de algún hecho o alguna irregularidad, la unidad es la autoridad competente para conocer ese recurso o esa queja. Nosotros tendríamos que abrir ese procedimiento, realizar la investigación. Si fuera el caso de que un precandidato que posteriormente nos entrega su informe y nosotros advertimos de un procedimiento hipotético que nos presenten una queja, entonces ese candidato sí tendría algún riesgo, sobre todo para seguir, si es que gana la precandidatura, como candidato. Se le puede negar el registro. Se le puede negar el registro. Y hay que decir claramente en términos de tiempo, las precampañas inician el 15 de diciembre. Cualquier acto de campaña antes del 15 de diciembre es sancionado y puede tener este castigo que nos estás diciendo, ¿no? Es correcto. Los actos anticipados de campaña están prohibidos. En cualquier medio nos señala el Código Electoral y la violación a esa disposición se sanciona con la negativa del registro. Me parece que sí es un dato que la sociedad debe tener en cuenta. Los aspirantes que probablemente sientan esa inquietud de adelantarse de una manera formal, sí tendrían que esperar los tiempos. Oye, mencionabas, ¿cualquier ciudadano puede meter esta queja en la unidad de fiscalización que tú llevas o tendría que ser a través de un actor político, por ejemplo, un partido o algún otro candidato? ¿Cómo se podría manejar ese procedimiento? No, prácticamente cualquier ciudadano. El Código Electoral faculta a cualquier ciudadano que conozca, señala de violaciones al financiamiento de los partidos o que tenga una queja sobre el mal uso, y esto implica realizar gastos, por un lado, que no estén reportados, o en el caso de las precampañas, gastos de tipo político fuera de los plazos. Bueno, pues esto es muy importante para que la gente, si quieres, más adelante damos un teléfono o algún correo electrónico para que se comuniquen con tu oficina. Seguro que porque sí. seguramente habrá más de alguno que quiera poner ya en este momento una queja porque está viendo. Por ejemplo, yo de tu casa aquí en Chapultepec al canal vi por lo menos 4 bardas pintadas de gente que ha manifestado sus intenciones de ser candidato en las próximas elecciones. En este momento no lo son y ni siquiera están en campaña, entonces podría configurar un acto anticipado de campaña. Sí podría y no, y digo porque el criterio en realidad ya está fijado por los tribunales electorales. Y por un lado lo que señala el Código Electoral es que la propaganda política con el calificativo de electoral, que es la que se sanciona, es decir, la que debe estar regulada a los plazos, debe de tener identificación precisa del candidato y del partido y algunos otros elementos. Por ejemplo, incluir eslogan, incluir imagen, incluir candidatura, incluir periodo y colores del partido. Esa es la propaganda política precisa. Lo que estamos viendo al día de hoy es propaganda política ambigua, es decir, han buscado o han dado con una fórmula para no caer en eso de lo preciso. Es muy complicado poder determinar si es una promoción personal, si cualquier ciudadano, como muchos que se subieron a las aspiraciones, incluso de tipo presidencial,
que estuvieron en su momento promocionándose y al día de hoy han dejado de hacerlo. Yo te diría, eso no es un acto anticipado de precampaña ni de campaña, porque además los tribunales también han valorado que eso se sabe con certeza el día que se registren, porque precisamente le afecta a aquel que se registre y que precisamente se promovió de manera precisa previo a los plazos. Y hay algunos que están abusando de plano de esa ambigüedad en la ley, ¿no? Y que recurren a eufemismos y entonces no dicen claramente fulano tal para gobernador, pero sí está, por ejemplo, un eslogan que se juega con su nombre. A veces ni siquiera está el nombre, sino solo el apellido. A veces ni siquiera está el eslogan del partido político o el logotipo del partido, sino únicamente los colores. En fin, ¿no? Han encontrado como formas de evadir. Claro, han sido muy creativos. Me parece que las personas que están tras de este tipo de personajes le han buscado y se han documentado. Lo que sí te puedo decir es que aquel que se adelante y aquel que el instituto detecte, acredite que se adelantó, perderá el registro. Y eso lo dice el Código Electoral. ¿Qué se necesita para que el instituto, por vía, en el caso de financiamiento, que es lo que revisa la unidad, pues que aquel ciudadano que conozca, que tenga indicios por lo menos del uso indebido del recurso para promocionarse de manera anticipada, que nos presente su queja con los elementos con los que tenga. Oye, y en ese caso, por ejemplo, hay unos que seguramente se escribirán y que a lo mejor logran pasar como este primer filtro, digamos, porque, pues eso, ¿no? No pusieron ni el cargo, ni el periodo, ni el logotipo, ni el eslogan y demás. En ese sentido, lo que gastaron ahorita, ¿eso ya no entra dentro de lo que tendrían que reportar? Mira, aquel que se registre tiene la obligación de que los gastos que realice, reportarlos. Yo te diría que el gasto inicia porque por consecuencia o en contrasentido sería un acto anticipado. El gasto inicia el día que inicia la precampaña, el 15 de diciembre. Dudo que lo hagan, sí tendrían la obligación de hacerlo, dudo que lo hagan porque precisamente ellos estarían advirtiendo de viva voz que se adelantaron a los tiempos. Claro. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que ese tipo de publicidad que pareciera que está dentro de la libertad de expresión o dentro del ejercicio de la libertad de expresión, rompe hasta cierto punto desde mi percepción con el principio de equidad en la contienda. Sí, por supuesto. Y en todo caso a lo mejor urgiría una reforma en la que diga que hasta los eufemismos podrían ser castigados. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto con Héctor Javier Díaz, el encargado de fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Y regresamos.